Bueno, Txomin, gracias por estar en el podcast de Camaralia. Y Panasonic lleva unos cuantos meses lanzando novedades interesantes, como principalmente esa actualización más reciente de la S9, ¿no? Que le quitaba una serie de limitaciones que creo que han hecho que esta cámara sea todavía mucho más interesante. Todas las novedades que también afectan con las mejoras de funcionamiento de la S5 Mark II y la Mark II X. Pero es que ahora llega con una nueva cámara, una nueva propuesta que yo ya he calificado como una cámara imponente por todas las capacidades que tiene. Pues sí, la S1R2 es una novedad muy potente, yo creo. Es una pedazo de herramienta para cualquier creador. No creador de vídeo o creador de foto, sino para ese creador muy híbrido, que cada vez hay más que piden foto y vídeo. A día de hoy, todas las cámaras, yo creo que hemos lanzado hasta la fecha, o era un poquito más para foto o era más para vídeo. Prueba de ello es la S5 II y la S5 IIX, pues sí que eran un poquito más para vídeo. La S1R primera era una cámara 100% foto. La R, hay que decirlo, es de resolución. La S1R2 lo que han hecho es juntar una S1R de foto con una S5 IIX de vídeo y sacar la S1R2. Foto-vídeo. Como bien dices, 8K es el titular, pero bueno, tiene una cantidad de herramientas para vídeo que igual no son tan titulares. Tiene una cantidad de posibilidades para foto que la hacen en una cámara de fotos de una resolución de 44 megapíxeles, que para muchos, para la mayoría es más que suficiente. Y yo creo que tiene muchos titulares. Y hay una cosa que me gusta mucho de la S1R y en general de Lumix, es que no es un producto, es que están sacando un ecosistema, porque están desarrollando herramientas o colaboraciones con otras empresas que hacen que tu herramienta se integre en un flujo de trabajo, ya sea para foto o para vídeo. Claro, de toda esa integración, ¿no? del ecosistema, del flujo de trabajo, hablamos un poquito más adelante. Y lo que sí me gusta mucho de esta cámara es eso, como tú lo has definido antes, ¿no? Esa fusión entre la S1R original y la S5 Mark IIX. Sobre todo por el apartado de diseño, que esto puede parecer una tontería, pero a mí que el cuerpo sea prácticamente el 98% de la S5 IIX me parece fabuloso, porque por ejemplo, accesorios como las típicas jaulas de Small Rig, Tilta y demás, si es compatible para la S5 IIX, es compatible para esta Mark II, lo cual, oye, al usuario le supone un ahorro, ¿no? La batería. La batería también, que es la misma. Es la misma en prácticamente todas las cámaras de Panasonic. S5, S5 II, S5 IIX, S1R2, G9.2, GH7, todas tienen la BLK22. Entonces eso, ostras, cuando cambias de una cámara y te tienes que comprar 5 baterías o 3 baterías o lo que sea, al final todo suma. Si ya las tienes, pues estupendo. Son detalles muy buenos. Después, aparte de la propia ergonomía de la cámara, la cual me parece súper cómoda, la verdad que es una cámara muy ligera de utilizar, muy cómoda en todos los sentidos. Me ha gustado mucho también ese cambio que han hecho en los diales, separando el tema de configuración de foto con el tema de configuración de vídeo y bueno, el modo S&Q, ¿no? Que antes no estaba mal, porque al final te adaptas y también los modos personalizables y demás te daban muchas opciones, pero el poder tener ese selector y después en menú poder ajustar lo que yo quiero para vídeo y lo que yo quiero para foto, me parece que es una mejora también muy importante, ¿no? Es una... O sea, al final no todos los usuarios utilizamos las mismas funciones. Y no todos los usuarios necesitan grabar a la máxima calidad ni nada. Entonces, muy importante es que puedes configurarte los menús con las opciones que tú manejas, pero hay algo que todo el mundo hacemos, es cambiar de foto a vídeo. Eso en modelos anteriores, como puede ser en la S5 IIX, lo tenías en el dial derecho, que tenías que ir cambiando, pulsar y tal. Ahora tienes aquí directamente un botón que haces foto, vídeo. Tú imagínate un fotógrafo o videógrafo social, que hasta ahora iban muchos con 2 cámaras, una cámara para fotos y otra para vídeo. Ahora puedes ir directamente con una cámara y grabar vídeo y cuando quieres foto, lo pones en foto. De una manera súper rápida, porque es que está aquí. Y la cámara lenta también. Esa cámara lenta que tenemos a 4K 120 fotogramas por segundo con todo el sensor. También es un buen número. Sí. Hablando de
de eso mismo, del sensor, ¿no? Esta nueva cámara incorpora un nuevo sensor de 44,3 megapíxeles. ¿Qué es lo que ofrece, además de esa resolución? A mí el sensor es algo que había muchos usuarios que pensaban que iba a poner un sensor de más resolución. Otros pensaban también que, bueno, que igual seguirían en los 24 megapíxeles, que se quede un poquito cortito igual para tareas fotográficas. Pero claro, cuando piensas en la cámara, que es una cámara foto-vídeo, aumentar la resolución muchas veces conlleva unas pérdidas de calidad o unas limitaciones a la hora de desarrollar un producto también para vídeo. El diseño de 44 megapíxeles yo creo que guarda un balance muy bueno entre foto y vídeo. Muy interesante, es el sensor de más resolución con ISO dual. ¿Vale? El ISO dual es como tener, por así decirlo, dos ISOs base, bueno, es así, dos circuitos, y hasta día de hoy yo creo que la cámara con más resolución que teníamos era la de 24 megapíxeles, que tenía el ISO dual. Esta tiene 44, que para mí es una herramienta fundamental, por lo cual vas a evitar tener ruido en foto y en vídeo también tener unos niveles de ruido muy, muy interesantes. Es cierto que los ISO base han bajado con respecto, por ejemplo, a la S5 II X. La S5 II X está en 640 y 4000. ¿Correcto? Y esta está, si no me equivoco, en 100 y 1000. Y han cambiado un poquito. Yo creo que tienen que buscar el balance entre, pues eso, tener más resolución. Aumentar la resolución conlleva un fotorreceptor más pequeño. Y bueno, entiendo que otro diseño de hardware. Pero te lo digo ahora mismo, el ISO base, tenemos depende del perfil, ya sabes que el ISO base depende del perfil. Con el perfil estándar va de 80 a 800. Vale. Y el alto de 400 a 51.200. También tiene un modo extendido. Pero con el V-Log, que será el más interesante. El estándar, sobre todo para vídeo. Que le interese a la gente, de 200 a 2000 vale. Y de 1000 a 51.200. Yo lo que estoy probando, los niveles de ruido son muy, muy, muy aceptables. Yo no he hecho todas las pruebas que me hubiese gustado, pero sí que es cierto que considero que para tener un sensor con más resolución, que como dices, los fotodiodos son más pequeñitos, por lo cual el nivel de ISO siempre está ahí como más comprometido. Sí que es cierto que rinde bastante bien. Yo no he notado mucha diferencia con respecto, por ejemplo, ¿no? a la S5 Mark II X, que es la que yo utilizo en mi día a día, y creo que rinde bastante bien. Incluso a veces creo que se agradece, ¿no? Esa modificación del ISO en foto yo creo para que es muy poder interesante también. Jugar más eso. Sí, porque con la S5 II X, bueno, todos llevamos filtros ND, pero ya de primeras tenías que tener, si estabas fuera, ya siempre puesto el filtro ND. Bueno, habrá que ver un poquito, habrá que valorar mejor. Yo tampoco la he podido exprimir mucho la cámara, la he mirado más en foto y me parece un compromiso muy interesante. La resolución, aparte tenemos otra cosa, es el modo alta resolución. Sí. Que eso a mano alzada puedes tener hasta 177 megapíxeles de resolución. Que es una bestialidad. Haces varias fotos y hace una composición y te da el RAW además. Muy interesante también, que la conoces, la estabilización. Estabilización Panasonic ha sido el número 1 siempre. Pues ahora es bestial esta estabilización. Ahora tiene un nuevo modo de estabilización que aplica un pequeño recorte, lo cual es lógica, ¿no? Que tenga que ser así. ¿Y qué es lo que dices? Si ya de por sí siempre el sistema de estabilización de Panasonic había llamado mucho la atención, yo he grabado muchísimos vídeos con cámara en mano y eso sobre todo para el filmmaker más independiente, ¿no? Sí. Que trabaja solo y demás, el librarse para muchas escenas de no tener que cargar con un gimbal, sobre todo para la espalda, es un alivio importante. Pero es que este nuevo modo funciona francamente bien. Tanto que incluso me atrevería a decir que escenas con un poquito más de movimiento, un poquito más de acción, las vas a poder hacer perfectamente con cámara en mano. Sí, y también han incorporado un otro modo que es en modo de estabilización electrónica sin recorte. Ya te avisan, oye, no hay recorte, puede ser que te viñetee un poco, claro, pero si necesitas tener todo el campo de visión, lo puedes utilizar. También la estabilización, hablamos para vídeo, pero también es súper interesante para foto. Para el tema de foto. Te va a permitir hacer fotografías a velocidades súper lentas sin que queden trepidadas. También es muy interesante. Claro. Yo lo que he podido ver, el tema de estabilización, pues bueno, anda un pasito más, como lo siguen dando en cada modelo. Y luego también la configuración, que tienen ahora otro modo nuevo, que es automáticamente detecta si estás paneando
para que no te haga el estabilizador en horizontal, que solo te haga el vertical, y eso lo hace automáticamente, que lo puedes apagar o enchufar o apagar o encender. Entonces, tiene muchas mejoras, muchas mejoras. El enfoque también ha sido mejorado. Por supuesto, que faltaba en todo esto que está tan de moda, pues la inteligencia artificial. Ya le han incorporado inteligencia artificial para la detección de objetos, de personas y de animales. Y bueno, todo esto conforme vaya aprendiendo y actualizaciones, pues el enfoque va mejorando muchísimo. No, de momento a la cámara realmente, por especificaciones técnicas, creo que se le puede pedir muy poquito. Puede haber ya preferencias personales que uno prefiere una cosa u otra. Una opinión, por ejemplo, que yo sí había escuchado era que le parecía demasiado 44 megapíxeles y que igual un sensor más pequeñito, aunque no llegase a esa resolución de 8K, hubiese sido más interesante. Pero yo sí que considero que lo que ofrece este sensor me parece muy bien equilibrado. Sí. Porque no es, hombre, lógicamente nadie tiene, o muy pocas personas tienen un monitor 8K o una tele 8K en casa con la cual disfrutar de la máxima resolución, ¿no? Pero igual que, por ejemplo, en la S5 2X tenemos ese modo OpenGate a 6K, que después lo que hacemos realmente es recortar para tener el 4K en horizontal o en vertical. Creo que aquí es lo mismo. El beneficio realmente del 8K no es producir en 8K final, sino tener un sensor con esa mayor nitidez que luego te permite hacer tantos recortes como quieras con un mayor campo de visión, por lo cual tienes más para jugar. Recortes, paneos. Y también muy importante, el 8K en OpenGate, que vendrá con una actualización. Claro, eso viene con una actualización de firmware. Eso también es muy interesante. Más datos. Apple ProRes interno. Correcto. Eso está también... Eso es una característica heredada, por así decirlo, de la GH7. De la GH7, sí, eso ha venido de la GH7 a la S1R2. De todas formas, también hay veces que yo pienso, ostras, merece la pena grabar, incluso en V-Log, cuando si ya sabes para qué va a ir, que está muy bien que nos permite hacer retoque, pero yo creo que lo interesante es poder decidir, poder seleccionar resoluciones, que puedes trabajar en resoluciones, porque si te pones a hacer un vídeo para Instagram, en ProRes RAW, y que tiene que ser rápido y que tal y que, pues ostras, pues igual no te merece la pena. Claro. O sea, siempre yo creo que es muy importante poder elegir. Y luego también grabar en 8K conlleva tener sistema de almacenaje potente, un ordenador potente. Claro. Te recuerdo que también la S1R2 te permite grabar en RAW en la tarjeta CF Express. Ahí sí hay una limitación porque es hasta 5,6K, si no me equivoco. En RAW creo que era 5,6 o sí, 5,6K. Vale. Y lo que te permite hacer es grabar en proxy en la SD. Entonces ya tienes una baja resolución si vas a empezar a editar. O también lo que hablamos del ecosistema. Está dentro el Fremio de Adobe, que tú lo conectas directamente con el teléfono a internet y te va subiendo los proxies a la nube. Claro, para que puedes estar grabando en Namibia, que hay alguien en Madrid que ya está recibiendo los archivos y puede empezar a editar. O el cliente te puede decir este sí, este no. También funciona para foto, ¿vale? Los JPEGs los puede subir. Aquí en esto del ecosistema también, bueno, para terminar con el tema de capacidades de vídeos y demás, tenemos esa resolución 8K que hemos dicho, llegará la opción de grabar 8K en formato OpenGate, lo cual yo ya soy muy fan del OpenGate, prácticamente casi todo lo grabo en OpenGate. Diferentes configuraciones, luego según vamos bajando y según los codecs que utilicemos, la resolución varía, y tenemos esa cámara lenta a 120 fotogramas por segundo, resolución 4K sin recorte. Exacto. Lo cual es un dato importante. Es muy importante la cámara lenta con todo el sensor, lo pedían muchos usuarios. Lo pedían muchísima gente. Porque los modelos anteriores recortaban un poquito, pero bueno, te vas un poco más para atrás, pero sí que es cierto que tener una cámara lenta a 120 fotogramas por segundo con enfoque, con todo el sensor, ostras, eso era algo muy demandado. Y en la S1R, pues lo tenemos integrado. Me gusta mucho del hardware, que no sé si lo has visto, entiendo que sí, es la pantalla. También. La pantalla me parece, así como este tipo de pantallas muchas veces, que son las rotatorias, las que montábamos hasta ahora, son pantallas, yo veo, muy interesantes para vídeo. El poder hacer esto para visor de cintura, esto me parece muy fotográfico, porque mucha gente está, pues, sacas fotos así. Incluso también para vídeo, porque muchas veces cuando tú estás grabando y colocas la cámara en la altura de la cintura,
ese pequeño desplazamiento Te de la extiende, cámara verdad, sí. es un poquito raro. Estar ahí y estar hay- mirando aquí no Sí, muchas y hay un veces. detalle que también es importante en cuanto al diseño de la propia pantalla, es que gracias a esa opción de abatirla, cuando la giras, la despliegas e incluso te pones para mirarte, tío, lo que sea, no choca con los cables. Exacto, muy importante. Lo cual parece una tontería, pero también son de esos pequeños detallitos que se agradecen porque si le conectas el cable HDMI y el de USB-C para No te pega. lo que sea, no pega Sí. contra eso. Entonces también a mí ese detalle me ha gustado mucho por todas las ventajas que ofrece a nivel de usabilidad, pero también por ese detalle de no chocar con Muy los interesante cables. también, un pequeño detalle, es que las tapas en la S52X Es tenías otro detalle. dos tapas. Y había una que te abría el USB-C y el HDMI. Ahora son Son todo independientes. tapas Aparte, abren y cierran con mayor facilidad, también hay que decirlo. Sí. Por lo cual, son esos pequeños detallitos, ¿no? En los que dice uno, Vale. no me voy a comprar la cámara por las tapas, no me voy a comprar la cámara por la posibilidad de rotación o de posición de la pantalla. Es cierto. Pero Suman. va sumando. Suman y al final el conjunto, el producto es muchísimo más completo por esos pequeños detallitos que Sí. tiene la cámara a nivel de diseño. USB-C, podemos poner un SSD externo para hacer grabar directamente en el disco duro. Eso lo podemos tener. Tenemos también un nuevo accesorio, es la empuñadura. Una empuñadura extra que tienes dos baterías, o sea, una batería en la cámara y la otra batería en la empuñadura, que si estás grabando una filmación larga, te permite, cuando se acaba la batería de la empuñadura, empieza a chupar de la batería de la cámara, quitas en caliente la batería de la empuñadura y le vuelves a poner una nueva. Sin interrumpir la grabación. Interrumpir la grabación. Eso está muy bien. También lo puedes alimentar por el USB-C, con un power bank o con una batería V-Lock. Entonces, son esos pequeños detalles que tiene que dices, ostras, te hace una cámara muy, muy potente para como una herramienta profesional. Luego todos los botones, el layout de botones, tienes todo a la mano. Tú tienes una S5 II, una GH7, una G9 II, cualquier cámara de Panasonic, te coges el último modelo y Claro, eso, ya lo tienes. eso también es un punto interesante porque la memoria muscular que tú desarrollas con una cámara, cuando cambias a otro modelo, es la misma. sí, Yo, por ejemplo, todo lo que es cambiar balance de blanco, ISO y demás, lo tengo tan interiorizado que cualquier cámara que cojo es justo. Estoy buscando los tres botones de la parte superior. los tres de aquí. Que Cuando ya son- no los tengo, porque no estoy utilizando una cámara de Lumix, es como, ¿Dónde voy? ¿dónde ¿Qué hago? voy? ¿Dónde voy? ¿Qué menú? Y aquí sí que es muy fácil porque tienes la S5 II X, te pasas a la S1R Mark II y empiezas a funcionar Sí. vamos, al momento. Configurar las cuatro cosas según te guste y listo. Ya empiezas a Como las trabajar. configuraciones, también, imagínate que tienes varias cámaras. O que alquilas cámaras. Tú tienes tu cámara y dices, necesito alquilar otra cámara. Esas configuraciones las puedes grabar en una tarjeta SD y pasarlas a otra cámara, Claro. o directamente con la aplicación. Con la aplicación también se puede. Lo puedes compartir con Es cierto, otras cámaras. sí, es cierto que todo ese ecosistema, ¿no? Esa interacción entre un modelo u otro, las aplicaciones, plataformas como Frame.io, todo eso aporta también mucho en lo que es el flujo de trabajo, Sí. ¿no? Del profesional. Yo, lógicamente, me centro mucho en el tema de vídeo, ¿no? Porque es lo que más me consume, ¿no? De mi actividad profesional. Pero, por ejemplo, en esta cámara también hay otra novedad que creo que para muchos va a ser importante, que es el tema de la compatibilidad con Capture One. Fundamental. Yo siempre he dicho desde que salió la primera S1R que tenía que ser compatible con Capture One. Si queremos llegar a ese mercado profesional, a esas empresas que hacen muchas fotos con e-commerce, a esas empresas de publicidad, esos fotógrafos de publicidad, porque es la herramienta de software que utilizan la mayoría de la gente, el Capture One. No teníamos. Ahora ya tenemos compatibilidad. De hecho, o sea, la cámara se lanzó ayer mismo ya estaba una nueva actualización de Capture One para soportar la S1R2. La podemos conectar directamente al ordenador por USB-C, disparar desde el ordenador, disparar de la cámara, entonces todas las fotos van a ir al Capture One, que el Capture One es un software muy potente para revelado RAW y para tema de color, funciona muy bien. Y bueno, para mí eso es un gran avance en el tema de fotográfico, me parece un acierto, porque ya nos va a abrir esa puerta a determinados clientes que la teníamos cerrada simplemente por esto. Hay un tema en
en el ámbito de la fotografía, ¿no? Sobre todo fotografía más publicitaria, fotografía con una serie de requerimientos más avanzados, que me gustaría saber tu opinión, ¿no? Hay muchos estudios, muchos publicistas y demás, que utilizan las cámaras de formato medio por X ventajas que a ellos les aportan. Sin ser esta una cámara de formato medio, ¿se posiciona o crees que se posiciona también como una alternativa por ese modo alta resolución, por esos 44 megapíxeles, como una cámara muy capaz para ese perfil más publicista? Yo creo, es una pregunta un poquito difícil, porque estamos hablando que hasta día de hoy, más o menos las cámaras de formato medio se utilizaban para un determinado tipo de fotografía. Entonces yo entiendo que por resolución no debería de haber problema, son 177 megapíxeles, por calidad tampoco. Ahora, el formato medio es ¿cómo diría yo? Una aproximación completamente diferente a la hora de hacer la fotografía. Y luego tienes, como el aumento es mayor, vas a tener una profundidad de campo menor que te va a permitir hacer diferentes cosas. Y también la tridimensionalidad que consigues igual con unos sensores más grandes, o incluso en película, es completamente diferente que con sensores más pequeños, ¿vale? O sea que aparte de la resolución está el tema del tamaño del sensor, que nos puede cambiar, por así decirlo, la tridimensionalidad, la profundidad de campo, otros factores, o el uso en otro tipo de cámaras, como puede ser un respaldo digital, lo puedes poner en otro tipo de cámaras, que te va a permitir tener una herramienta más, pues igual para bodegón, para publicidad, para alimentación. Yo siempre he dicho que antes, cuando se trabajaba en película, había varias herramientas, y depende del tipo de fotografía que hacías, hablando de foto, utilizabas una herramienta u otra herramienta. Si vas a hacer en función de lo que quieras conseguir. Exacto, si vas a hacer reportaje, te ibas con 35 milímetros. Si hacías bodegón, o tenías que hacer Seinflug y hacer un bodegón de unas botellas de vino, utilizabas una cámara técnica con descentramientos que podías controlar el enfoque y el plano focal y todo. Eran completamente diferentes, y tenías un archivo, un negativo o una diapositiva, pues grande, 4x5, etcétera. Cuando llegó el digital, y aquí pasó mucho, todo lo analógico se fue a un cajón y se sustituyó todo, la mayoría, por cámaras de 35 milímetros. Y yo creo que eso fue un error, porque la cámara es una herramienta. Es una herramienta que depende del tipo de fotografía, hablando de fotografía que vas a hacer, tienes que utilizar un tipo de herramienta u otro tipo de herramienta. Igual cuando haces determinados vídeos, si vas a hacer un vídeo de acción que lo quieres poner una cámara en un coche en el salpicadero, pues vas a tener que poner una cámara de acción pequeñita. No vas a poder poner una cámara grande, porque va a distraer. Entonces yo siempre soy defensor de que la cámara es una herramienta, y depende del tipo o lo que vas a necesitar hacer, tu trabajo, vas a utilizar una u otra. Cambiando a una pregunta más sencilla, ¿no? Y por resumir un poquito lo que es la cámara, aunque podríamos hablar muchas cosas de ella, porque creo que tiene muchos detallitos que se irán descubriendo en el día a día, ¿no? Y creo que al final el perfil de cada usuario es el que hará que esos detallitos cobren más o menos importancia, porque hay muchas cosas de la propia cámara, como por ejemplo también ese soporte, ¿no?, de audio en 32 bits con el nuevo adaptador XLR. Ya te digo, son muchas cosas, pero ¿cuáles serían tus 5 titulares, por así decirlo? Decir, oye, estas son las 5 razones por lo que esta S1R2 es la cámara idónea. Sí, 5. Solo. Bueno, podríamos hacer una lista enorme, pero esos 5 que a ti más te han llamado la atención, porque es que hay muchas cosas. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el tema de los diferentes formatos de grabación, que si el formato en V o que sea Apple ProRes, pero que esta cámara también comparte con respecto a la S9, S5 II X y demás, esa opción de LUT en tiempo real, lo cual también te da ese archivo ya final, que por ejemplo para el creador de contenido, no vamos al publicista, al videógrafo profesional de agencia y demás, sino al creador de contenido. Vamos a pensar en una persona normal, por así decirlo, alguien que tenga que quiere un archivo ya tal y como termina, perfectamente colorizado y demás. Esos LUT con esa aplicación de LumisLab que te permite crearlos, descargarlos de otros creadores y demás, del ecosistema. Es como, oye, que después no me tengo que pelear ni con DaVinci, ni con Final Cut, ni nada. Le han incorporado un fotoestilo nuevo, además.
que hace que sea muy sencillo trabajar. Te da un archivo no plano del todo, pero te da un archivo muy preparado para hacer 4 retoques y que se te quede ya perfecto. Yo creo que hay una cosa que Panasonic lleva haciendo muchos años y es democratizar lo que es la tecnología. Panasonic con la aplicación Lumix Lab, que salió con la S9, para mí fue una democratización bestial de lo que son los LUT. Que puedas optar, que te digan, tú graba con esta LUT y tienes esta librería de todos estos creadores que si quieres tener este estilo, y que luego tú además lo puedes modificar y lo puedes mandar directamente a cámara para tú tener tu look personalizado. Claro. Sí, es tuyo, que la gente vea un vídeo tuyo y dice, mira, este look suyo, no sé, con colores más tierra o colores más frío, tal y no sé qué, ya sé que es de Pedro. Eso para mí es bestial porque es algo súper sencillo, democratiza mucho la tecnología. Volviendo a los puntos, pues sí, el color. El color es un punto para mí clave en Panasonic. Para mí es... la ciencia de color tiene ese algo que gusta. Sí. Y además, para mí que me gusta mucho tratar todo el tema del color, es muy agradecido. Sí, es como muy elástico. Es muy, sí. A mí me gusta mucho y es ADN propio de la casa. Color es fundamental para mí. Una cosa que a mí me gusta mucho, que no va en relación con calidad de imagen, ni con grabaciones de resolución, ni nada, es la durabilidad de estas cámaras. Están selladas, polvos, salpicaduras. Tenemos gente por ahí que graba a más de 8.000 metros. Yo les hago bestialidades, las llevo fuera y duran. Y duran muchísimo. Otra cosa muy importante, sin hablar directamente del producto, que es el Mount Alliance. La alianza de la montura L que existe, que te da pie a tener más de 80 objetivos. Desde que salió la montura L, hace nada, hasta ahora, tener más de 80 objetivos para seleccionar. Eso me parece bestial. Y no tienen que ser de Panasonic. Está Panasonic, está Sigma, está Leica. Hay muchísimas marcas que están metidas en el... No por la montura L. Que bueno, que te da pie, incluso, oye, quién sabe, si ahora tienes una Panasonic para esto, pero luego quieres tener una de más resolución, como puede ser una Leica, una SL3 o cualquiera, puedes utilizar los objetivos. Para mí es un punto muy importante también, porque junto a cámaras de Lumix que utilizo en mi día a día, de vez en cuando también recurro a cámaras de Blackmagic y tienen la montura L, por lo cual los objetivos ya los tengo, que son los míos que utilizo con mis Panasonic. Entonces, sí, que puedes tener una Blackmagic en el estudio con los objetivos y te llevas la Panasonic luego. Sí, que es cierto que eso es un punto importante. Para mí es fundamental. Hablabas del audio también. Ha habido una temporada que todo era la calidad de imagen. ¿Cuántos vídeos hemos visto que lo veías? Estabas un minuto y decías, fuera, porque el audio era terrible. Y Panasonic ha apostado desde el minuto 0 por el audio. Desde el XLR1 que sacamos y ahora el XLR3 con Floating Audio 32 bits, que pues bueno, es algo también muy importante. El código de tiempo que puedes sincronizar las cámaras también. Son muchos pequeños detalles que hacen que esta cámara sea una herramienta, o el ecosistema Panasonic que digas, es una herramienta muy buena. Ya tenemos más de 5 motivos porque es cierto que la cámara da muchas razones para apostar por ella. Verdaderamente de la cámara, lo que es de la cámara poco se da. Sí. He dado mucho de todo el sistema Lumix. Es cierto que al final, cuando uno apuesta por un sistema, por una propuesta, ¿no?, en particular, las características técnicas importan, lógicamente, ¿no? Pero al final es cómo te va a facilitar o qué flujo de trabajo te va a permitir lo que realmente después pesa, porque una vez que tú ya tienes una cámara que te graba en resolución 4K, 6K, 8K, tú cubre tus necesidades de trabajo. Pero si el flujo, la facilidad para crear ese contenido, ese material, no es eficiente, al final no vale para nada. No vale para nada, correcto. Sea la mejor a nivel técnico. Y eso creo que Panasonic lo equilibra muy bien. Y Panasonic con esta cámara pierde dinero. 3.599 euros, solamente el cuerpo. Sí. Pero viendo todo lo que ofrece. Con ventilación también. Y viendo otras alternativas del mercado, sí. ¿Dónde está el truco? El Panasonic lo hace para reventar, para posicionarse y decir, oye, que estamos aquí, ¿no? Que no lo sé. Yo creo
que Panasonic invierte mucho en el producto, en el desarrollo del producto. Y esto me quito la camiseta de Lumix, lo digo como Chomin, pero igual no se ve tanto por ahí en tanta gente o digamos que a mí me da la sensación que Panasonic piensa mucho en el producto, en invertir, en desarrollar el mejor producto a un precio que sea correcto. Y entiendo también que hay competencia, pero yo creo que, como bien dices, ese es un precio para la cámara que tenemos aquí, que no hay otra igual. Entonces dices, no lo sé, a mí me parece súper correcto. Cuando nos enseñaron el precio es como, bueno, está muy bien. Yo sigo apostando porque es una herramienta que no, o sea, que no te va a defraudar. Yo creo que no hay gato encerrado con el precio, ¿eh? O sea, Panasonic está aquí, se quiere meter en el mercado, apuesta por esta cámara, apuesta por la primera cámara híbrida 100%, y entiendo que no quiere que sea una barrera, por así decirlo, para el usuario el precio. ¿Cómo queda el portfolio de cámaras con sensor full frame de Panasonic? ¿Cuál es el posicionamiento de cada una de ellas? De los modelos que tiene, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estableceríamos una especie de escala cuadrante para que el usuario sepa cuál es la Lumix full frame que debería de comprar? Es la verdad. A ver, yo creo que es complicado en general comprarse una cámara hoy en día. A mí hay algo que me gusta mucho y que hemos hablado bastante de los pequeños detalles. A mí los pequeños detalles me hacen decidir por un producto o por otro. Porque parto de la base que, bueno, pues a un precio más o menos todo va a estar más o menos igual. Pero el color es bueno. Color me gusta más el de Panasonic. O el detallito este de las baterías. O cosas que dices, al final el saco se va llenando de argumentos para declinarme por un producto o por otro. En cuanto a full frame, pues ahora mismo vigentes S1R, cámara híbrida 100%, foto-vídeo, S52X y S52 serían la S52X, es una cámara más orientada a vídeo, ¿vale? A un precio más contenido que la S1R2. La S52 sería, yo entiendo que sería más una cámara para un fotógrafo, por así decirlo, más amateur, ¿vale? Un fotógrafo que busca una cámara con unos ISOs estupendos, que quiere ir de un sitio a otro, pensando más en foto, en introducirse en el mundo del vídeo sin tener una necesidad muy alta. Pero sin perder calidad de grabación de vídeo, que le dé paso a saltar a una S52X o a una S1R2. Y luego se nos queda la S9, que para mí es una cámara de viaje perfecta. Para bloggers, para generadores de contenido, para videobloggers que buscan algo pequeño para llevárselo a todos los sitios, que están con el teléfono, porque es una cámara que casa muy bien con un teléfono, porque a la hora de compartir tenemos el MP4 Lite, que pasa muy rápido los archivos al teléfono. Eso la lleva más a un usuario más móvil, un usuario más de viaje, a un usuario más que comparte todo de una manera más rápida, con esa compatibilidad con el Lumix Lab para todos los LUT y todo esto. Y para mí es una cámara que, aparte de ser bonita, no me pesa llevármela por ahí. Y tiene estabilizador, tienes la grabación, la ciencia del color que tiene Panasonic. Pero el usuario sería un usuario más móvil, más redes sociales, compartir rápidamente. Es cierto que, por ejemplo, yo la S9 también la utilizo mucho para vídeo, incluso para vídeo en estudio. Claro, no tienes la facilidad, ¿no? de cambio de modos y demás, que por ejemplo tienes en la S52X, ¿no? Con más diales y demás. Pero sí que es cierto que es una cámara que comparte el mismo sensor, misma calidad de imagen, todo el tema de los LUT, el modo en V-Log. Entonces, para mí es una cámara B perfecta. Exacto. Porque la tengo como cámara B en el estudio de grabación, pero como cámara principal cuando me voy de viaje, cuando me voy a hacer fotos, o quiero llevar una cámara más ligerita, ¿no? Sí, porque además la calidad no está comprometida, la calidad de grabación en la cámara. Mismas baterías también, que es lo que hablábamos. Exacto. El único pero que le pongo yo a esta S9, que no es un pero de la propia cámara, es que todavía no he encontrado ese objetivo ideal que la acompañe. Panasonic va a sacar objetivos y está sacando objetivos. Pero para mí es una cámara muy divertida con adaptadores. También. Un adaptador no flex de L al EKR, por ejemplo.
que tienes unos objetivos súper chulos por ahí con un look completamente diferente. O también puedes incluir los objetivos de Sigma, que son más pequeñitos, tienen la gama pequeña de focales fijas, que también casa muy bien con esta cámara. Pero opciones, lo bueno es que hay opciones. Yo me las suelo llevar, bueno, esto es lo que me suelo llevar, el 35 fijo y el cuerpo de cámara. Desgranada un poco la S1R2, aunque también hay un vídeo en el canal de Camaralia con más detalles y demás, quiero aprovechar para repasar un poquito más todo lo que es el portfolio de cámaras y propuestas de Panasonic. Y quiero ahora que me cuentes un poco de, con todos estos movimientos recientes, ¿no? De el catálogo full frame, ¿cómo queda la gama micro 4 tercios? Porque recordamos que antes de todo esto, la GH7 fue una novedad muy importante, de la cual creo que también se habla muy poco, porque creo que es una cámara... Una herramienta muy potente. Muy potente, con un detalle muy llamativo que, en cierto modo, yo lo echo de menos en la S1R, pero creo que puede llegar más adelante, que es esa curva de cámara Sarri. Sí. Lo cual es interesante. Supongo que igual también habrá alguna limitación por tema de sensor y demás, pero bueno, eso ya se verá con el tiempo. Pero ¿cómo quedan las micro 4 tercios? ¿Para quién siguen siendo esas cámaras? Es complicado y no es complicado. Yo lo veo muy diferenciado. Es complicado para el usuario. ¿Qué necesito? Cuando siempre te dicen que el full frame es lo mejor. Bueno, depende para qué. No hay algo que sea lo mejor para todo. Volvemos a las herramientas. Claro. Para temas de naturaleza, es verdad que a mí una micro 4 tercios siempre me ha gustado mucho. Creo que da por peso, por prestaciones, mucho juego. Es más, Carlos Romero, compañero nuestro en Camaralia, utiliza la G9 Mark II para foto y vídeo y naturaleza, y algunos de los materiales que yo he podido ver son un auténtico espectáculo. Yo creo que es lo que, bueno, a lo que comentábamos antes cuando hablamos del formato medio, son herramientas. Y hay una herramienta que tiene unas características estupendas para una cosa y otras para otra. Como dices, la G9 II es una herramienta de naturaleza. ¿Por qué? Porque el sensor, al ser más pequeño, me va a permitir tener, lo primero, unas focales más. La misma focal, pero de tamaño más reducido. Y multiplicas por 2 la focal. Un 100-400 sería un 200-800. En un tamaño súper pequeño. Si vas a hacer fotografía naturaleza, que tienes que estar por ahí, que tienes que andar, que tal, que no sé qué, pues llevar menos peso. Te digo que se nota. Claro. Y más si estás andando a 37 grados o 40, pues lo vas a notar más porque vas a preferir llevar más agua. Pero luego, aparte de eso, tener el sensor más pequeño nos va a permitir mejorar la profundidad de campo. Al mejorar la profundidad de campo, si vamos a hacer fotografía de naturaleza, vamos a tener más profundidad de campo, por lo cual, si el animal se está moviendo de un sitio a otro, hay más probabilidades de que esté a foco. O sea, vamos a tener todo a foco. Por eso, la G9 II yo creo que es una herramienta muy potente para naturaleza. Y con el mismo layout de botones. Y luego la GH7, sí que es cierto que muchos profesionales del vídeo prefieren el sensor de 4 tercios, de las GH. No ha habido un interés muy potente, que ahora cada vez hay más, cuando salió la full frame, de decir, ostras, gente de vídeo toda la vida, yo grabo con full frame. Se quedaban en formatos más pequeñitos. Más pequeño. Sí. Y la GH7 para mí es una herramienta profesional. Y lo primero es el sistema de ventilación, una cámara muy dura. Ese sensor con este tamaño nos permite poner objetivos de otras épocas con adaptadores que nos van a dar un look. Recordar que la selección del objetivo no es que tú utilizas todo Panasonic o todo X marca y eres el mejor y todo es perfecto. Para un momento. Tú como creador, un director de foto, tiene que pensar y tiene que decir ¿cómo quiero que esta imagen se vea y que me transmita? Y estos sensores te dan posibilidad de poner otro tipo de objetivos, con otros círculos de imágenes más pequeños. Aparte, la reloj está incorporado. ¿Qué te permite hacer? Te permite poner esta cámara, bueno, con el Apple ProRes interno que tiene, directamente en producciones de cine, que igual, no sé, igual puede haber escenas que tengas un coche que pasa muy cerca, que no sabes qué va a pasar con la cámara. Esa GH7 sería como esa cámara de acción. Es una cámara B, una cámara de acción. Una cámara que si en una producción grande de cine le pasa algo, pues bueno, no vas a acercar una cámara RI con los precios que tienen
al lado de a 50 centímetros donde va a pasar un coche, por ejemplo. O no la vas a meter en un dron, en un sitio que dices, ostras, hay probabilidad de que se caiga. Pero para estas producciones, pues bueno, tener esta cámara, ostras, es una herramienta muy potente a nivel muy, muy top. Luego, en cuanto a tamaño, si verdaderamente si las comparamos, son muy similares. Son muy similares. Son muy similares. Los objetivos sí que varían. Entonces yo veo que la diferenciación es esa. La herramienta depende del tipo de uso. Si vas a utilizar, si eres fotógrafo de naturaleza, vete con este tipo de cámaras. Bueno, pues está claro que las cámaras micro 4 tercios aún están más que vivas. Y bueno, para fotografía y para vídeo, la G9 II, la verdad es que me parece una magnífica cámara. Pero Panasonic también tiene otra novedad, la TZ99. ¿Qué ofrece esta TZ99? Yo creo que el tema es ¿qué ofrece una compacta? ¿Y por qué ahora, no? ¿Por qué ahora? Exacto. Porque ¿Por qué? se suponía que el mercado de las compactas estaba ya como muerto, ¿no? Sí. Nadie va a querer una compacta, todo el mundo tiene un teléfono. Tal. Yo creo que han pasado unos años y igual que con la fotografía analógica, cada vez vemos más fotografía analógica. Parecía que el digital iba a ser todo, parecía que los teléfonos iban a ser todo. Volvemos a las herramientas. Son herramientas. Y hay herramientas que están optimizadas para unas cosas y para otras. Una cámara compacta que te permite tener un sensor más grande, te permite tener un zoom óptico mayor, por lo cual la calidad de imagen va a ser mayor, te permite tener unas funciones completamente diferentes a las de un teléfono, puedes controlar velocidad, diafragma, el ISO, todo. Toda la exposición, que en un teléfono, en algunos teléfonos está muy limitado, igual puedes coger la velocidad, pero el diafragma no te deja tocar porque son diafragmas fijos. Los niveles de ISO de ruido van a ser mucho mayores. Y otra cosa es que cuando coges el teléfono o cuando coges una cámara, piensas completamente diferente. Cuando coges una cámara sabes que vas a hacer una foto o un vídeo. Con el teléfono sí lo sabes, pero tienes un dispositivo completamente diferente en la mano. Con distracciones de por medio. Con distracciones de por medio y que muchas veces, joder, antes apetecía tener el teléfono siempre encima. A mí hay veces que me apetece dejarlo fuera del teléfono. Porque o te llega un WhatsApp, o te llega una notificación de Instagram, o te llama alguien, o un mail, o lo que sea. Lo dejas fuera y te vas con la cámara y vas a estar haciendo fotos. Y a mí me da la sensación también que esto es otra cosa, que mucha gente ha sacado muchas fotos con el móvil, que luego tienes fotos de tonterías, tienes fotos que te interesan, tienes fotos de trabajo, tienes fotos de tal. Igual cuando vas con una cámara vas a hacer fotos de tu hobby, fotos de tu familia, fotos de tus viajes. Es completamente diferente. Y las vas a tener muy probablemente en un sitio diferente, en una carpeta diferente, que no en el teléfono. ¿Cuántas fotos habrán perdido porque estén en el teléfono? Porque cambias de teléfono. Y no tenías una copia o... Es una copia, por mucho que haya una nube o todo, las nubes se llenan. ¿Qué ocurre? Y luego se te quedan unas sin subir. Para mí es un poquito eso, el volver a las compactas, el tener una cámara compacta. Zoom, lo que contábamos, tienes un zoom mucho más largo. Una cámara de viaje, la TZ, es Travel Zoom, ¿vale? Es una cámara de viaje con un zoom muy largo. Si te vas al monte, si te vas a un safari, si te vas a cualquier sitio y no eres un fotógrafo profesional, esta cámara te va a permitir tener una gran calidad de imagen con un zoom muy bestia, sin necesidad de llevar objetivos. Es prácticamente el mismo tamaño que la S9, pero con el objetivo ya puesto. Sí, yo para mí es como esa esencia misma de la S9, pero para ese usuario que no necesita, entre comillas, esa complicación de objetivos intercambiables, una serie de opciones que la S9 sí que te da, ¿no? Porque lógicamente estamos hablando de una cámara muy potente, muy capaz, pero que en la TZ99 quedan como más simplificadas para que el usuario que no tiene tantos requisitos a nivel de calidad y demás que sí te ofrecen otras cámaras, tenga una propuesta que te ofrece muy buena calidad de imagen. Tiene también perfiles para incluso darle un look, un acabado final sin complicación. Y esa versatilidad que te da ese zoom tan potente para poder hacer desde una fotografía, por así decirlo, de arquitectura, con un encuadre muy amplio, a centrarte en un objeto, en algo que esté muy alejado, pero que tú quieres ese detalle y aislarlo de todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que es una cámara muy interesante por eso. Y después, para también al que le guste crear contenido en redes sociales a nivel de vídeo, no es una cámara que te vaya a ofrecer un modo logarítmico,
pero ojito que el vídeo No. 4K a 25 a 30 con un buen bitrate, o sea que es un vídeo muy capaz. Está bien, yo creo que para un creador de contenido bueno, que quiere grabarse, por ejemplo, no sé, en un restaurante, que no se quiere liar con grandes complicaciones, pues llevar aquí, te pones el modo macro, te pones el zoom, te haces lo que quieras. Y pasa más desapercibida. Y exactamente, y no llamas tanto la atención. Yo veo que es una opción el tema de una compacta. Me gusta mucho que vuelva a haber compactas en el mercado, porque me da la sensación que la gente se ha dado cuenta de que, bueno, sí, el móvil está muy bien, pero hay muchas cosas que perdemos. Esto como herramienta es completamente diferente. Y luego, para la gente que no sabe, Panasonic tiene aquí un modo de hace muchos años, que es el modo IA. No es inteligencia artificial, es Intelligent Auto. Esto lo que tiene dentro es una base de datos muy potente de escenas. Entonces, cuando lo pones aquí, no es como la P, que es programa que te va a dar la exposición bien, sino que la cámara va a mirar lo que tiene delante y en base a lo que tiene delante, lo que analiza, pondrá la cámara configurada para que esa foto quede bien. Por ejemplo, si yo pongo el modo IA y te voy a hacer una foto de retrato, la cámara va a analizar, hay una cara delante, voy a abrir el diafragma. Optimizo para el retrato. Para el fotógrafo de retrato. O si hay un paisaje, lo mismo. O si hay comida. Entonces, es una cámara que es muy fácil de utilizar, además. Las compactas de Panasonic son muy fáciles de utilizar. Y te entran en el mundo de la fotografía o el vídeo con la mejor calidad. Muy bien. Pues, Chomín, muchas gracias. Gracias a porque ti. hemos hecho un repaso súper completo de todo el portfolio de cámaras de Panasonic. Hay alguna que otra propuesta muy particular, pero de ese ya hablaremos más adelante. Pero sí que es cierto que nos ha quedado claro que los que busquen full frame tienen diferentes alternativas. Los que busquen una cámara para usos muy concretos como naturaleza y demás, tienen en la gama micro 4 tercios también un portfolio interesante. Y para ese fotógrafo, creador, viajero de calle, la S9, la TZ99. Sí. O sea que tenemos mucho donde elegir, muchas herramientas, que eso me ha gustado mucho. Que no te limite, Claro. que no te limite las posibilidades o lo que vayas a crear. Entonces, yo sí que es cierto que a día de hoy, pues bueno, mis ojos se van a la S1R2 de todas. Claro. Porque me parece la herramienta foto-vídeo que cubre la mayoría de las necesidades que tenemos. Claro. Pero sí, que es interesante. Lo dicho, que muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Encantado. Y a ver con qué nos sorprende en un futuro Panasonic. Seguro que sorprende. De momento, la apuesta del ecosistema más allá del propio producto es algo que me gusta, Sí. me gusta. Así Pues que muchas gracias. nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao.